Bueno, queridos oyentes, el día de hoy nos encontramos con una familia muy bonita que además nos conecta a nosotras también con Anita desde el propósito, desde un sector en el que creemos profundamente que puede hacer verdaderos cambios en el país, verdaderos cambios en la sociedad. Estamos con una familia empresaria que está metida en el sector educativo y que justamente el día de ayer recibieron un reconocimiento que seguramente del que ahorita nos van a conversar un poco, pero recibieron un reconocimiento que no recuerdo el nombre, es Constructores de País, sí. ¿Cierto? Constructores de País del Espectador, y se ganaron el segundo lugar. Ya se habían presentado años anteriores, habían tenido el primer lugar y en esta ocasión fue el segundo lugar. Y traigo esto justamente para iniciar este capítulo porque justamente también de eso vamos a estar hablando durante este espacio, de entender también cómo esta familia llega a meterse en este sector de esta manera, además que no es solamente el interés pues, de la familia de querer generar dinero, sino también de construir país a través de una serie de iniciativas de las que incluso nosotros somos parte con Anita, a través de otras iniciativas en las que estamos. Y nada, pues queremos introducirles a ustedes a esta familia, agradecerles a ellos también por el espacio, por estar aquí compartiendo con ellos. Vamos a estar escuchando mucho de construcción de país también, que eso nos parece tan supremamente bonito con Ana. Y bueno, luego les mostraremos también, como siempre, queridos oyentes, unas fotos de este lugar, que también es el lugar en donde se gestan todas estas iniciativas y donde se hacen posibles y se hace realidad todos estos sueños que esta familia empresaria tiene. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Ya voy a dejar que hoy vamos a hacer un poquito un cambio de dinámica. Acá voy a dejar que cada uno se presente. Estamos con 3 personas, que cada uno se presente así, presentación rápida, y ya sobre eso vamos arrancando. Ya les vamos a ir haciendo unas preguntas con Ana sobre la historia, pero si quieren arranquemos para que nuestros oyentes estén súper en contexto de con quiénes estamos acá, nombre y bueno, y quién es de la familia, además. Bueno, buenos días, muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Mi nombre es Janet Stein. ¿Quién soy? Soy madre, soy viuda, soy abuela, a veces me emociona, y soy empresaria, emprendedora. Y aquí estoy para que hablemos y charlemos un poquito de este emprendimiento. Gracias, Janet. ¿Quién sigue? Y qué hermoso cómo llegas, Janet. Abrazamos cómo llegas. Bueno, buenos días o tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es María Fernanda Gaona Stein, orgullosamente hija de Janet, de su primer matrimonio. Soy la hija mayor y la única mujer de mis socios hermanos también. Soy María Fernanda y también soy mamá y esposa. Gracias, María Fernanda. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Gaona Stein. En este momento pues soy el gerente general de TIT. Tengo una responsabilidad muy grande de lograr llevar esta empresa lo más lejos posible. Soy casado y tengo 2 hijos, bueno. Juan Felipe y Valentina. Qué bonito, listo, ya arrancamos entonces con esas presentaciones que además lo hicimos de una manera distinta esta vez. Arranquemos entonces, quiero que nos cuenten cómo nace TIT. Les contamos, esta es una, bueno, y también nos pongan en contexto a nuestros oyentes, más bien voy a dejar que ustedes hagan ese contexto también, de quién es TIT, qué hace TIT, a qué se dedica, y cómo nace esta iniciativa y cómo logran llegar a donde están el día de hoy. Cuéntenos, no sé quién quiera arrancar. A mí me gustaría que María Fernanda comenzara a contar esa iniciativa de dónde nació, porque realmente ella es parte de esa iniciativa tan importante. Bueno, resulta que hace 20 años todavía estaba vivo el esposo de mi mamá, hoy actualmente fallecido. Tenían una situación
económica de unos ahorros que con unas cuentas claras prontamente se iban a acabar. Un elemento económico importante. Esa era como la realidad de ella. Mi realidad en ese momento, yo venía de Ecuador, donde me casé con mi primer esposo, con 2 niñitos chiquitos, como decimos coloquialmente, con una mano atrás y otra adelante, sin futuro económico y donde profesionalmente no era conocida, aunque tenía un bagaje profesional en el otro país. Mi hermano Felipe, otro socio importante hace 20 años, él se estaba ya graduando de la universidad y tenía como una idea de involucrarse a través de la educación porque había sido tutor de matemáticas, de economía, como de tutorías informales. El esposo de mi mamá, Carlos Villar Borda, nos dijo, por el lado de la educación yo quisiera darles un capital semilla y creo que la educación es un camino, porque todo lo que ustedes hagan les debe generar orgullo. No es lo mismo vender zapatos que transformar vidas. Entonces, nosotros todos nos conectamos. Juan Carlos en ese momento vivía en Estados Unidos, entonces estuvo involucrado los primeros años desde lejos, pero no trabajando. Después viene su participación o cómo se involucra. Y de esta manera nosotros decidimos comenzar exactamente hace 20 años. Este es un bonito año para poder recordar toda esa historia, y nos pusimos como en cualquier familia en una sobremesa de un domingo a echar globos. ¿Qué hacemos? Entonces, que si vendemos empanadas, que si hacemos un restaurante, que si hacemos no sé qué, y todo al final giraba alrededor de la educación, alrededor de la educación, alrededor de la educación. Y aquí voy a partir la historia un poco en dos, porque aparte de que estábamos viviendo estas situaciones familiares cada uno, la mamá de mi mamá, mi abuela Zoila Buritica, fue maestra del distrito toda su vida. Fue la primera mujer del departamento de Caldas en salir a Bogotá a ser profesional, con una beca que se ganó. Wow. Entonces, como que lo teníamos también como en las venas. Y una herencia educadora muy, muy, muy fuerte. Entonces, todo nos llevaba a ese lugar. Y así fue como comenzamos, dividiendo 2 escenarios, unos de tutorías y otro inicialmente como con un programa de inglés que queríamos ser, pero pues no nos conocía nadie y pues la competencia era muy fuerte. Y después pues más adelante comenzamos a incursionar en otras áreas educativas, teniendo la oportunidad de llegar a muchos rincones del país con otras estrategias. Pues ese es como el comienzo de esta gran aventura. Esa echada de globos estuvo muy buena, porque imagínate. Sí, ¿cuántos cafecitos nos tomamos ahí? Y con muchas raíces profundas para que esa echada de globos se concretara en algo potente que nos seguirán aquí contando. Claro, esa fue como el inicio. Y yo también quiero contar que pues yo estando en Estados Unidos con mi vida de alguna manera organizada, me llamó mi padrastro Carlos Villar Borda a decirme que él quería que yo fuera parte de la empresa. Yo realmente en un momento cuando se estaban echando globos, para mí era algo que ellos iban a hacer y que yo pues estoy en Estados Unidos, tengo mi vida. Lo celebro en la distancia. Exacto, pero cuando me llaman y me dicen no, es que queremos que usted sea también parte de esta empresa, pues para mí fue pues me movió el piso. Y entonces yo veía que estaban trabajando mucho, yo estaba como lejos, pero la venda de emprendimiento yo la he tenido desde que nací. Yo trabajaba para una compañía americana, mi primo era el dueño, pero yo sabía que pues yo era el segundo del primo y de ahí para adelante no iba a ser el dueño de la compañía, ¿me entiendes? Entonces como dije, bueno, entonces vi que yo también quería ser parte de TIT y tomamos la decisión con mi esposa apenas mi hijo nació de venirnos a Colombia y ser parte de este sueño.
Entonces eso también fue algo espectacular, haber venido a construir país y ahora hoy en día lo que es la educación, yo no me veo trabajando en otra cosa. Nosotros pues trabajamos en una comercializadora de cueros y yo me pongo a mirar, fue espectacular, fue excelente lo que trabajé, pero mi futuro ya no lo veo sino en la educación. Entonces eso es algo que también me pone muy feliz de estar trabajando en lo que me gusta, en lo que me apasiona con mi familia. Me siento privilegiado tener a mi mamá al lado todos los días, a mi hermana, me siento privilegiado de todos los días estar trabajando con mi familia, con mis hermanos. Es un llamado muy fuerte y además un llamado que genera igual unos frutos hermosos, con unas raíces profundas, porque qué mejor que la familia para construir país, porque pues nuestra familia extendida es nuestro país. Exactamente. Nos encanta sentir todas esas emociones que si no es desde la emoción, junto obviamente con una estructura que aquí nos irán contando que ha hecho posible todo, realmente el impacto no es el mismo. Sí, total. Y me gustaría entonces preguntarles, luego de que tienen todas estas conversaciones ustedes en familia y dicen, bueno, sí, arranquemos porque por aquí es, ¿qué pasó después de eso? Bueno, yo quisiera ahí comentarles, desde el día 1 nosotros nos organizamos de una manera profesional. O sea, hicimos una escritura pública, cada uno, mi esposo fue el que hizo la repartición. Aquí yo tengo el 40%, mis socios el 20%, y arrancamos un negocio este emprendimiento ha sido de manera seria. Todas las personas que han trabajado con nosotros, nuestro revisor fiscal, los contadores, tuvimos junta directiva muchos años, se admiraban porque normalmente en la familia pues se vuelve como una cosa como muy folclórica, informal, y creo que parte también de nuestro éxito ha sido ese. Aquí tenemos unas reglas de juego bien claras. Entonces, y cada uno ha sabido ponerse el sombrero en su momento. Curiosamente, yo no he sido nunca gerente de la empresa, yo siempre he tenido, mis hijos han sido mis jefes. Felipe fue durante 12 años el representante legal, luego María Fernanda y ahora Juan Carlos. Juan Carlos está desde el 2017. Pues yo no tengo ningún título universitario, casi que no me graduó de bachiller. El título de ella sí es un título, ella es una emprendedora y ella, yo me admiro a mi mamá porque es una profesional completa, o sea, la universidad de la vida es total. Mejor o sea, que eso, la sabiduría. Eso es sí, primero, súper estructurada, aprende muy fácil y yo me admiro de la inteligencia porque maneja toda la parte tecnológica, la parte de legislación, ahorita están recursos humanos, ella sabe la nómina, los bancos, no tiene nada que envidiarle a ninguna profesional. Para nada, Qué mejor ejemplo para estar hablando de educación y de una empresa con foco en educación, para mostrar que finalmente lo importante es acompañar procesos de desarrollo desde el individuo, más que meternos en el mundo del tecnicismo, de la estructura y qué hacemos si es eso lo único que tiene. Eso es un cascarón. Aquí hay raíces profundas, hay corazón profundo y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, tú eres reflejo de eso. Nos encanta ser testigo. Bueno, sí, hemos hecho, en 20 años hemos pasado por momentos también complejos. Tú inicialmente decías en algún momento cómo es trabajar en familia. Bueno, hemos aprendido a manejar las situaciones y por eso les decía, sabemos ponernos el sombrero de mamá, de directora, de gerente,
y cada uno expresar sus pensamientos, sus ideas con mucho respeto, y pues para nosotros creo yo que es un sentir de mis hijos y mío que somos una familia empresaria. No somos empresarios, somos familia empresaria. Entonces, primero está la familia. Eso, me encanta eso que acabas de decir. Ahorita volvemos a la historia porque me tienen ahí embolatada esa pregunta, pero hablamos entonces un poquito, pero ya que estamos metidos en ese tema, de lo que significa entonces, ustedes han traído a la mesa una serie de buenas prácticas. Cuando uno le hace asesoría a las empresas de familia, uno les dice como, mire, trate de tener las cosas estructuradas, acuerdos claros, como reglas del juego claras con la familia, porque ahí es donde más problemas hay. O sea, las empresas familiares en realidad quiebran no necesariamente o en su mayoría no porque, no sé, no consiguieron capital de trabajo, por ese tipo de cosas, sino quiebran más es porque no nos estamos entendiendo como familia empresaria. Tú quieres una cosa, yo quiero otra cosa, y nunca nos sentamos a decir, bueno, ¿y qué queremos todos en conjunto? Y yo siento que acá ustedes lo han mencionado, además lo han hecho muy de manera natural, que es algo que, entre otras, de verdad los felicito, porque es algo que no se ve en muchas familias empresarias, no logran encontrar esos puntos de común acuerdo. Eso mucho viene aquí de nuestra señora madre que está aquí presente con nosotros, porque viene mucho de que nos han inculcado también los padres a nosotros de cómo llevar las relaciones, ¿no? Y hay familias empresarias que no son como tan juiciosas y ordenadas en ese sentido y terminan teniendo muchísimos problemas cuando sobre todo hay generaciones distintas trabajando juntas que no se están entendiendo, y todo eso es supremamente complejo de llevar. Y ustedes lo acaban de mencionar, acaban de decirme, hasta teníamos una junta directiva y mis hijos son mis jefes. O sea, es claro cuando yo me pongo el sombrero de jefe y es claro cuando yo me pongo el sombrero de mamá. Y seguramente si estamos aquí en las instalaciones de TIT, yo soy la, no sé, líder de contabilidad, y cuando salimos ya a la calle, entonces ya ven, ya eres mi mamá y ya de pronto pues obviamente ya funcionamos de una manera distinta. Lograr eso no es fácil. Lograr eso es súper complejo. Y sobre todo, discúlpame, cuando estamos hablando de una empresa que nació ya hace unos buenos años, porque más aún una empresa de una antigüedad importante como la antigüedad que tiene TIT, menos aún tenían esa visión y menos aún desde el día 1 para estructurar las cosas de esa manera. Entonces, antes de desembolatar la primera pregunta de la historia, me gustaría preguntarles, ustedes actualmente, ¿cómo toman las decisiones? Creo que ya tenemos algunos visos de eso, y nos estaban diciendo, ¿no? Son 4 socios, porque igual está el otro hermano. ¿Cómo toman las decisiones? ¿Tienen una junta directiva? ¿Tienen una cosa parecida? ¿Cómo hacen cuando no se pueden poner de acuerdo? Mira, yo creo que tenemos 2 mecanismos, como uno formal y uno informal, pero que tienen la misma validez. O sea, como uno más práctico, entre comillas, ¿no? Nos reunimos con cierta frecuencia con el otro socio, con Felipe. Los 4 somos reunión de socios, y vemos que hay algo que tenemos que tomar una decisión, nos reunimos los 4, lo hablamos, no siempre estamos de acuerdo, cada uno expone los puntos, y son bonitas esas reuniones porque, como mi mamá dice que somos una familia emprendedora, casi siempre esas sesiones se dividen en 2 momentos. Esos 2 momentos comienzan, el primer momento es ¿cómo estás? Tú como persona. Ay, qué bonito. ¿No? Tú cómo estás, cómo te sientes. Puedes incluso meterle cosas del trabajo, me siento harta, me siento esto, no me está gustando, pero el cómo estás es siempre, cada uno tiene su espacio de hablar, ¿no? Y después decimos, bueno, ¿qué nos está pasando y sobre qué vamos a tomar las decisiones? Y cada uno tiene un espacio de expresar qué opinión tiene, una especie de votación en la que podemos o no podemos estar de acuerdo y se toma esa decisión. Es más por unanimidad. No es por el hecho de que mi mamá tiene el 40 y yo el 20, entonces aquí fue, mejor dicho, nosotros no tomamos ese tema como algo de
sino es Salvo como por pocas unanimidad. excepciones. Sí, pero es más como que, por ejemplo, temas importantes es como el rumbo, qué decisión tan importante ponemos. La opinión de mi hermano Felipe es muy válida, o sea, eso es como el que también nos da mucho rumbo, él es el menor. Entonces, cuando hay temas así, él es el que pues, realmente nos ayuda mucho a darnos el rumbo, porque aquí estamos los tres. Y él es En muy el radical. cotidiano, además, Él es el que está al externo, y entonces él es muy de Es números, muy muy de valioso. datos, muy de venga, esto. Y la personalidad de él es muy racional. Él es muy racional, entonces creo que es un polo interesante, porque aquí el día a día, pues muchas cosas se toman, pero el de afuera ya es más, haz de cuenta como la reunión ya de tomar decisiones trascendentales. Él está enterado del día a día, bueno, o sea, no el día a día, pero pues sí los reportes que manda el contador, la parte financiera, cómo vamos, pero esas decisiones son más de consenso, las fuertes, y yo siento que todas las que que como que es algo que todos nos ponemos de acuerdo, oiga, sí, esto es por ahí, no que alguien quede con un mar sin sabor, eso pues la idea es que no pase. No, y les Entonces cuento. eso es como ese sinsabor que a veces puede quedar uno por ahí como, uy, no, yo no me he sentido últimamente que haya pasado. Lo que tú decías es que nosotros hemos madurado. Cuando construimos unas empresas familiares, a todos les va a pasar, a todos los que tienen empresas familiares, hay un proceso de maduración de la empresa y maduración de nosotros como familia, como miembros. Entonces vamos madurando. O sea, esto no es que de la noche a la mañana ya hemos tenido nuestros tropiezos, pero esos tropiezos nos han ayudado a madurar. Si nosotros salimos con los tropiezos y logramos tener espacios de diálogo, fantástico. Sí. Entonces, yo complemento que yo iba a decir que en dos tipos de decisiones. Hay unas muy fáciles que necesitamos los cuatro, pero puede ser un correo electrónico con queridos socios. Sí, eso es así. Literal. Queridos socios, estoy en esta situación y necesito el aval de ustedes para tal cosa, no sé qué, una cadena de correos, yo opino esto, y mi hermano Felipe. La conclusión es que hagamos esto, listo. Ayer, la semana pasada hubo una necesidad de mi mamá, alzó la mano y yo le dije sí, y mi mamá llamó a Felipe y Felipe le dijo sí, entonces ya todo fue rapidísimo. Entonces fue un tema, o sea, no, pues que, o sea, también tenemos que ser ágiles en temas de decisiones empresariales, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, hay empresas que se quiebran no por el modelo de negocio, sino por las relaciones. Y eso es sagrado. Yo siento que nosotros logramos pasar situaciones de relaciones entre nosotros, y si una vez prima la parte familiar y logramos que eso se fortalezca, yo creo que las familias tienen que trabajar mucho en esos lazos familiares antes de pensar en unos lazos empresariales. O sea, yo creo que ese es lo más importante, y les cuento que... porque de ahí eso no te lo quita. O sea, tú primero la familia, y puede pasar otras cosas, y si logramos tener espacios de diálogos auténticos, de no real, y desde para ahí ya valores y adelante los principios logramos. adecuados, porque yo agrego ese ingrediente que parece estar en la obviedad, porque cuando vivimos desde esos lugares no necesariamente lo mencionamos. Aquí estoy sintiendo valores y principios fundamentales. Propósito de fondo. Propósito de fondo. Yo te voy a contar una cosa de los valores que fue hasta anecdótico. Hace muchos años, cuando nosotros comenzamos a licitar con el Estado, sí, eso es un entonces fue muy lindísimos, chistoso, porque nosotros comenzamos a sentir la presión, o que se nos venía rápidamente esta presión de trabajar con el Estado y la corrupción. Entonces dijimos, no, nos tenemos que reunir. Y fue tan simpático, porque fue una reunión de 3 minutos o menos. ¿Qué vamos a opinar cuando nos venga alguien a decir, para darte este contrato te necesitamos entonces que nos des una coima o que nos des un esto? Y todos dijimos, pues no, simplemente no lo vamos a hacer, nosotros vamos a trabajar, y si no nos la ganamos, pues no nos la ganamos, y si le perdemos las visitaciones, las perdemos. Ah, bueno, listo, mi mamá, ¿alguien quiere café? ¿Cuánto? O sea, se acabó la reunión. Sí. 2 minutos. 2 minutos, todos de acuerdo, no tuvimos que discutirlo, o sea, en los 20 años no lo hemos vuelto a discutir nunca más,
lo tenemos claro desde hace como unos 8 años en la... Bueno. No puedo decir el nombre de una entidad importante. Y entonces nos llamaron a Juan y a mí que ya teníamos que ya firmar el contrato de mucho dinero. Pero yo le dije, Juan, nos van a decir algo chueco porque se han demorado tanto y que esto es para allá y para allá y para allá. Entonces, pero vamos. Y entonces nos sentaron ahí. Mira, es que ustedes saben cómo se hacen las cosas, no sé qué. ¿Sí? Y Juan y yo nos miramos, cogimos las sillas para atrás y mira, muchas gracias por esta invitación, nosotros no trabajamos así y nos fuimos. Bueno. Ese es el mejor ejemplo que uno le puede dar a los hijos. Claro, ¿no? Además hablando se siente y uno construyendo también, países de la nada, educación. nada que hacer, ¿Cómo puede ser olvídate. posible? Además, Es de la coherencia. No, y nos ha pasado muchas cosas Sí, así, son miles o sea, de casos, esos pero... miles de casos. O sea, María Fernanda la pueden buscar por la W tuvo que dar una entrevista también ahí por unos temas, entonces, pero mientras que esos valores queden claros, o sea, es que uno no puede transar los valores por este tipo de cosas, y eso... Ni tomar atajos. Eso lo tenemos claro, uno duerme tranquilo, y está tan transparente, y estamos educando cómo vamos a educar otras cosas. Entonces, o sea, no va fuera de nuestro radar. Entonces, y pues también compartirles que hemos tenido situaciones empresariales difíciles, económicas, y que las hemos sabido sortear por la unidad familiar. Eso es total. Se nos vinieron 2 contratos enormes, que fue, haga de cuenta, como si nos cogió un tsunami, con una serie de dificultades impresionantes. El contrato que tuvimos también, que también, pues no vamos a hablar del tema de puro el contrato, pero sí que llegó un supervisor a bombardearnos, y en la mitad del contrato pues nosotros tampoco podíamos aceptar las cosas del supervisor, cosas que le pasan a cualquiera, del interventor, y denunciarlos y todo, y terminamos nosotros pues afectados. Logramos sacar el proyecto adelante, pero fue un tema de unidad. Felipe nos apoyó muchísimo, teníamos que sacar adelante estos proyectos, necesitábamos caja, salir a buscar dinero rápido a los bancos, ejecutar los proyectos, y todo eso nos generó una situación emocional, familiar, porque estaba en juego todo el capital de la compañía si no sacamos esos 2 proyectos adelante. Y en la familia, ¿no? El patrimonio de la familia. El patrimonio de la familia estuvo en riesgo. Pero salimos con el sombrero a pedirle a la familia Sí. la confianza que nos tenemos, Llenamos familia y logramos bancos, pagar hasta el último centavo a la familia y a los bancos. y terminar los proyectos súper bien. Cumplir. y eso pasa, Y que tú dijiste. eso es familia. ¿Por qué? Porque Felipe no estaba ahí, pero todos confiábamos en nosotros, confiábamos que necesitábamos sacar esto adelante. Y si esto no hubiera podido no se hubiera podido lograr si no hubiéramos tenido confianza entre nosotros y una unión familiar mejor dicho, hay que sacar esto como sea. Estos 2 proyectos hay que sacarlos como sea. Obviamente fue nuestro foco y no pudimos ejecutar más proyectos, no pudimos hacer nada más, porque era o esto lo sacamos o lo sacamos, por las presiones que también teníamos externas, que no eran muy normales dentro de los proyectos que nosotros estábamos ejecutando. No, felicitaciones. Entonces de verdad eso que, es parte de lo que queríamos compartir. Y que los es- quiero felicitar en ese sentido, porque me parece que de verdad es complejo encontrar ese balance, y seguramente todavía les quedarán muchas batallas por enfrentar, como todo en la vida, ¿no? Pero también han aprendido cosas muy bonitas en el proceso, y yo quiero que este espacio sea ejemplo para todos los que nos estén escuchando y las familias empresarias que nos escuchen. Y la base tiene que partir desde ahí, desde la unidad familiar. Y lo bonito es que si yo logro, ahí sí que uno diría, bueno, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué organizó primero, la familia o la empresa? Para mí es clarísimo que va primero la familia, y en el camino, por orden natural, pues sí, naturalmente se va dando que entonces la empresa empieza a tener también unos resultados positivos a raíz de eso.
Y de verdad, felicitaciones por eso que ustedes han logrado y por esa unidad como familia, porque en serio les digo que venimos trabajando con familias empresarias y que eso no es tan fácil de encontrar. Es bien complejo de encontrar y ustedes han logrado una dinámica súper bonita que quiero que después de que los oyentes escuchen este episodio vean que es posible además, porque para muchos es muy difícil y no encuentran el camino y no encuentran la salida y todo tiene que partir desde ahí. Si yo logro encontrar primero, antes de tener, y esto se los digo a nuestros queridos oyentes, antes de ir a estructurar una cosa y entonces no, es que tenemos que tener una junta directiva y entonces un protocolo de familia, y antes de irnos hasta allá, primero revísese usted como familia empresaria y mire, venga a ver nosotros cómo nos estamos comunicando, si nos estamos entendiendo bien o no nos estamos entendiendo bien, si compartimos unos valores. Parte de lo que nosotros hacemos con Anita cuando trabajamos con las empresas familiares es arrancar justamente desde ahí, desde el propósito, cómo alineamos nosotros todos en una misma visión y además la escribimos y tenemos una visión como familia empresaria, no como empresa. Como familia empresaria compartimos esta visión, compartimos estos valores y para allá es para donde queremos ir todos juntos. También desde nuestro ser pues como individuos, pero llegamos a un consenso con todo eso y luego eso sí ya vamos y lo plasmamos por allá en un documento que lo vamos a llamar protocolo de familia, con unos acuerdos, con bueno, una serie de cosas que después hacemos. Pero es súper importante que partimos desde ahí. Así que de verdad, felicitaciones por eso. Yo creo que esa es una de las más bonitas enseñanzas de este episodio, pero bueno, todavía igual nos queda conversación, además que todavía tenemos por allá una pregunta embolatada que yo quisiera volver a la pregunta embolatada. Entonces, la historia lo que pasa es que tiene muchos capítulos y potentes capítulos, entonces mucho por relatar. Sí, entonces, claro. Volvamos a la historia. ¿En qué parte de la historia íbamos? Bueno, en la historia íbamos en que arrancamos como un centro de idiomas y un centro de tutorías. ¿Listo? Fuimos la primera empresa en formalizar las tutorías de cualquier área para jóvenes que necesitaban refuerzo escolar. Y rápidamente esa unidad de negocio se convirtió en un colegio personalizado, que hoy en día ya no lo tenemos, pero lo tuvimos durante muchos años. Un colegio personalizado para deportistas de alto rendimiento, artistas, chicos que no tenían una segunda oportunidad en un colegio por efectos disciplinarios o por problemas de salud. Y aquí nosotros les dábamos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, todas las oportunidades basados siempre como en el amor para enseñar, que era como la paciencia y encontrar el talento de cada uno de nuestros estudiantes. Cada uno es único e irrepetible y tiene un valor. Y entonces con ese modelo logramos sacar adelante a muchos jóvenes y adolescentes en ese tramo de nuestra organización. Por el otro lado, en la empresa de inglés, pues nosotros teníamos unos competidores muy grandes, empresas como Berlitz, The British Council, bueno, y nosotros decíamos, ¿cómo nos diferenciamos de ellos? No tenemos tampoco unos presupuestos de publicidad muy grandes, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a las instituciones públicas y arrancamos con un proyecto muy grande estatal con el ICETEX. Y ese nos comenzó a llevar, porque se perdían muchas becas por estudiantes que no tenían una segunda lengua. El ICETEX y después la Secretaría de Educación supo de nosotros, y después, que eso también es una historia un poco simpática, cuando estábamos trabajando en un programa de inglés para la Secretaría de Educación, una de las personas me dijo, óyeme, ¿y ustedes no hacen cursos de pre-ICFES? Resulta que yo siempre he sido muy lanzada. O sea, a mí no me... O sea, yo siento que no... Allí te reta. Sí, y yo creo que... No, pero lo podemos hacer. Entonces yo le dije, claro, porque como yo tenía lo del colegio, teníamos lo del colegio, entonces yo dije, pues ahí están los materiales. Le dije, claro, nosotros lo podemos hacer. Entonces me dijo, lo pueden organizar en 2 semanas, es para todo Bogotá, desde la localidad de Sumapaz hasta... Okay. Y yo, claro.
nosotros podemos, sí, que conseguir una persona que nos daba los materiales, los libros, y llegué aquí y hablé con todo el mundo y le dije, necesitamos 80 profesores en 2 semanas. Y en esa Yo me época, imagino, María Fernanda, yo me imagino que tú tienes hasta una cara que los demás reconocen cuando llegas con alguna de esas acabo ideas. de decir que Me alcancé a imaginar la cara con la que llegaste con esta Arrancando, ¿cómo no? propuesta y este pedido concreto para 2 semanas. en 2 semanas. Y entonces como en esa época no había, o sea, las redes sociales como para convocar personal no eran pues muy de moda, o sea, no había Facebook ni que tú pones un aviso y te llegan 80 personas ni nada, sino era del amigo, letreritos en la pedagógica, en la distrital, sí, o sea, era una locura. Y aquí comenzaron a llegar un sábado y nosotros ya en capacitación, y no me vas a creer, pero nosotros gritábamos lo siguiente por esa puerta: nos faltan 2 de filosofía, y levantaba la mano. Y entraban a la capacitación, pues era gente, o sea, le revisamos la hoja de vida, le hacíamos todo el proceso, pero o sea, nos tocaba, mira, salió espectacular el proyecto. O sea, además teníamos un equipo académico interno muy bueno que podía hacerlo, o sea, tampoco lo hicimos a la loca, pero digamos que transmitíamos ponernos la camiseta para hacerlo bien. Y un consejo que yo le doy a los oyentes, empresarios, familias empresarias, es: nunca se crean chiquitos. Las empresas grandes están hechas igual de seres humanos, y ustedes son seres humanos. O sea, ¿por qué uno piensa que porque está comenzando no puede hacer cosas grandes? Entonces yo decía, si los otros pueden, o sea, ¿por qué nuestro personal, que es igual de valioso, igual de profesional, tiene el amor por lo que va a hacer, corramos más, hagámoslo en un tiempo más récord, pero lo vamos a poder hacer bien? Y siempre le hemos transmitido eso a nuestros colaboradores, es de que somos grandes, nos podemos meter en cosas sin miedo. Podíamos llegar a tocar la puerta del Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación de no sé dónde, a Bavaria, entrábamos con la frente en alto, siempre, y si uno se cree, las otras personas te van a creer. Así es. Entonces, Principio fundamental en los procesos de desarrollo. Entonces, de eso, de creo que eso, bueno, ahí me desvié un poquito de la historia, pero sí es parte de la historia. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer cosas fuera de nuestras 2 líneas, ejes en las que habíamos creído, que era las tutorías, que se convirtió en colegio, y después inglés, que pasó a ser ciertas áreas de desarrollo en otros proyectos. Después yo comencé con Felipe y pues toda la organización a estudiar mucho la ley de contratación pública, y nos presentábamos a muchas licitaciones con universidades, con empresas grandes, comenzar con los requisitos, hacer historia, hacer experiencia, y comenzamos con proyectos muy grandes, generalmente con el Ministerio de Educación, a hacer como este colchón de experiencias, y nos presentábamos a licitaciones muy grandes. Hemos estado en los 32 departamentos del país, ahí sí construyendo país, viajando. Juan Carlos le tocó uno de los proyectos también, que viajaba por todos lados. Bueno, yo estuve en muchos, pero el Juan decía, Santander, me tengo que irme para Santander, sí. Porque tenía un problema de corrupción muy grande. No, eso es todo. Y nos íbamos, bueno, se lo han gozado. No lo hemos gozado. Nos tocó irnos a lugares, zona roja, zona de conflicto, antes del acuerdo de paz, y nosotros íbamos, yo me la gozaba, iba tranquila. Bueno, ustedes que han viajado por el país saben lo maravilloso que es encontrar a todas estas personas dispuestas a que sus vidas cambien también, que todo lo que reciben con tanto agradecimiento. Y ahí comenzamos también a hacer como lo que somos ahora. Y la última parte del desarrollo ya se la dejo a Juan, que es lo último que estamos haciendo digital. Con pandemia incluida. Bueno, pues después de este revolcón que tuvimos,
Bueno, yo creo que hay que parte de la historia ahí es que María Fernanda y Felipe se echaron al hombro todo lo que es la parte de proyectos sociales, y a mí me tocó una área una área que nació en la empresa, que fue la de mandar de estudios en el exterior. Entonces hicimos muchos convenios con escuelas de idiomas en varias partes del mundo, y esa pues fue la unidad que yo pues lideré. Por decisiones empresariales y situaciones, esa unidad la cerramos. Ahí fue un dolor que yo tuve porque fue un bebé que se me apagó. Tuvimos conflictos en ese momento. Ese fue un momento también de la historia que hay que contarlo, que fue un momento duro porque a mí me cerraron esa unidad porque los números no daban, y eso fue doloroso, y eso fue un dolor. Yo tuve que enterrar un bebé. O sea, es como decir enterrar un hijo. Eso fue muy doloroso, pero son temas empresariales que ya uno va madurando, y ahí tuvimos un Sin conflicto. embargo, familia empresaria, entonces era un bebé también. Igual Exacto, aquí, pero fue un conflicto. Ahí fue conflicto. Entonces yo después volví, trabajé con María Fernanda, pasó estos dos proyectos que se juntaron, dos proyectos a nivel de enormes, que no habíamos tenido proyectos a nivel de presupuesto tan grandes, se juntaron al mismo tiempo. Uno de esos proyectos pues tenía un socio que nunca puso plata, un consorcio que nunca puso dinero, entonces nos tocó todo el rollo, y ahí fue que tuvimos una dificultad. Se juntó también el tema de que el colegio presencial pues se fue marchitando, porque ya los colegios tradicionales ya no les interesaba remitir muchachos a TIT porque se les estaba acabando la matrícula. Entonces pues también teníamos ese tema, y pues rápidamente pues en ese momento yo estoy de gerente cuando llegó el tsunami. El tsunami me tocó a mí batallarlo, literal. Entonces vimos en la educación virtual una oportunidad que nació, rápidamente contarles, de unas becas que dimos a jóvenes del sistema de responsabilidad penal. Fue un tema que nació mucho antes de la pandemia. Vimos una oportunidad de llevarle a estos muchachos educación de calidad, y se convirtió en una oportunidad de ver que no solamente podemos llevarle educación virtual con un modelo híbrido a jóvenes del sistema de responsabilidad penal, que nos permitía llevar educación de alta calidad utilizando las nuevas tecnologías. Nos ganamos el premio Constructores de País en Ambientes Educativos en el 2019, mucho antes de la pandemia, con un modelo híbrido. O sea que después de la pandemia eso ya no es ninguna innovación, normal. Era una necesidad. Nosotros ya habíamos recorrido un camino visionario total, entonces ya teníamos la idea de un colegio virtual. Y llegó la pandemia y pues ya teníamos plataforma, contenidos, en fin, ya teníamos un camino adelantado. Llegó la pandemia y pues nosotros lo que hicimos fue movernos hacia la educación virtual con un colegio virtual. Y pues el paso que estamos dando es que ya hemos hecho un proceso de expansión para llevar nuestro colegio virtual para toda Latinoamérica, a través de nuestro colegio que se llama Globalia School, que está registrado ante el Departamento de Educación de la Florida, con contenido curricular alineado a la Florida. Entonces estamos haciendo un proceso de transición y de expandirnos. Obviamente esto todo es un reto, no estamos siguiendo con muchos retos. Son pequeños nuevos inicios. Exacto, esta es una startup educativa realmente, porque nos volvimos digitales. Tanto el servicio de tutorías lo estamos moviendo ya, pues porque cambiaron los hábitos, la gente ya ve que también puede recibir educación virtual de calidad. Entonces estamos aprovechando estos nuevos tendencias, y queremos ser los mejores, y vamos a seguir siendo los mejores en este campo. En Colombia yo siento que estamos teniendo un muy buen producto y nos estamos expandiendo. Esa es como la rapidez. Con raíces tan profundas y frutos también tantos por celebrar y por sentir gratitud, incluso en medio de tsunamis hay mucho camino por recorrer. Exacto, y lo otro importante es que ya no nos estamos enfocando tanto en presentarnos en procesos de licitación que han sido demasiado
desgastantes. Entonces, pues queremos seguir la vena social, la estamos llevando a través de aliados como Coimpacto B, de llevar virtualizar colegios rurales con la solución Colibrí. Eso es nuestro foco. Lo cual nos encanta porque aquí estamos revelando, porque Paula mencionó al principio que trabajamos juntos y sí. Obviamente ese no es el foco en este instante en términos de hablar de nosotras, pero aquí estamos en gozo con una familia que hace parte de la consolidación de un ecosistema potentísimo, trabajando para que podamos crear mejores mundos sociales con foco en educación. Eso nos encanta. Y bueno, y ahora que estabas mencionando lo que mencionabas, y hablabas incluso de aquello que se descarta, porque precisamente tanta experiencia empieza también a traer la claridad de en qué contextos queremos seguirnos moviendo, en qué contextos no, en dónde tiene sentido, en dónde no. Y ahí muy probablemente han surgido muchos retos de relacionamiento. Cuéntanos un poquito más, porque aquí hay mucha solidez en términos de la familia. Sin embargo, cuando abres tantas puertas, además con esta visión y con este lanzarse que nos han mostrado que han tenido en tantas ocasiones, ¿qué más nos pueden contar para aquí traerlo a nuestra conversación, para nuestros oyentes, en términos de retos? ¿Qué puedes traernos a la conversación? En términos de retos hay que trabajar desde la base, y es el propósito. O sea, nosotros estamos en la educación y el reto tiene que estar atado a que nosotros queremos llevarle a la mayor cantidad de gente posible o transformar las vidas a través de la educación. Entonces ahí está, si queremos hacer algo, siempre estamos pensando, esto va contra nuestro propósito, contra nuestra visión. Esa es como digamos, como de alguna manera estamos siendo ambiciosos a nivel, pues, tener una sostenibilidad de la organización y que esta organización traspase la primera generación que somos nosotros, dar unas bases. Yo creo que el reto más importante es generar unas bases fuertes para que lograr tener una posible segunda generación. Y ahí donde yo digo, pues tengo unos sobrinos maravillosos que también han trabajado en la organización, en vacaciones han trabajado. Bueno, y estás abriendo una parte de la historia que no lo habíamos escuchado. Exacto, que yo creo que es parte, Nicolás, el hijo mayor de María Fernanda, él fue tutor, pero también hemos tenido experiencias de formarlo dentro de la organización, porque pues un muchacho que siempre nos da risa, que yo lo contratamos y entonces tú vas a hacer esto, y después yo le digo, oye, no tío, tú no me contrataste para esto. Se saltaron todo el mundo, pero es que usted tiene que hacer todo lo que le digamos, es que usted no... Entonces son cosas que nos da risa, pero pero a la final es formar, o sea, estamos formando y ellos adoran TIT. Sarita también en vacaciones ha hecho un trabajo espectacular acá, o sea, y le ha tocado, o sea, lo que le digamos que hay que hacer, hay que hacerlo. O sea, ellos han sido celadores, recepción, sacar fotocopias, archivo, datos, bueno, después Nicolás tutor, estuvo en uno de los proyectos grandes, también en las bases de datos. Sí. O sea, han pasado por varios. Hizo mercadeo, o sea, sí, a mí me encanta cuando están en vacaciones porque siempre estoy buscando en qué importante para que ellos, pero que se formen y que también le den valor a la organización, y si algún momento en sus vidas ven que ellos pueden aportar, bienvenidos. Y mi hijo Juan Felipe pues ha sido usuario porque ha estudiado acá y se graduó con nosotros, y yo tuve el honor de entregarle su grado de bachiller. Entonces digamos que el reto es traspasar eso a la familia. Obviamente puede que mis sobrinos de pronto puedan decir no me interesa trabajar en la organización, pero sí por lo menos que sean el día de mañana que sean accionistas, que sean responsables en saber, o sea, que conozcan la organización. Eso es uno de los retos. Como Felipe, por ejemplo, que puede que no esté trabajando con ustedes en la empresa, pero sigue estando, es parte como accionista, claro. Y también en una junta directiva, en donde toma decisiones, y igual está... Y mira que él se fue al sector educativo, cuando él salió de acá, se fue a un colegio,
después a un grupo de colegios y ahora está en educación superior como director para varios países de una empresa. O sea que Entonces, sigue ahí la tradición Sí, familiar, sí, expresándose de diversas formas, que eso también es interesante. Nos trae conocimientos Claro, de otras experiencias, claro. Sí. Y la siguiente generación me dio curiosidad, ¿en qué edad están la siguiente generación? Bueno, yo tengo los hijos mayores. Sí. Nicolás tiene 25 años. Ok. Él es el que te digo que ha sido pues desde mensajero hasta profesor. Él estuvo varios semestres profesor de matemáticas y de física. Y ya ahorita está trabajando pues en el área que se formó. Él es ingeniero ambiental. Mi segunda hija tiene 21 años. Ella está estudiando Derecho y Antropología, pero le encanta la plata. Entonces en vacaciones, apenas sale de vacaciones, habla con la directora de talento humano y se siente: ¿cuánto me vas a pagar la hora? ¿Y cómo es? ¿Y qué tengo que hacer? Y mi Claridad para los oyentes, la directora de talento humano es la abuela. La abuela. Lo que pasa es que en ese caso, en el rol de directora de talento humano. Y entonces ella cuadra, es que son las personalidades, ¿no? O sea, Nicolás, mi hijo, él comienzas clase tal día, coge el horario, comienza a dictar las clases y como a la semana, ahorita, vamos, que me van a pagar la hora y como eso, o sea, como que no, él es muy científico, pero la otra sí cuadra su sueldo y bueno, y ha sido archivadora, hizo unos estudios de mercado muy interesantes. Y en las redes hizo piezas y bueno, y los dos como que han tenido como que se han involucrado, y cuando hemos tenido situaciones difíciles, incluso que nos oyen o eso, están enterados, ¿sabes? Ellos preguntan: mami, ¿cómo se fue cuando yo estaba en Por eso también 600? pregunté la edad, que tantos son ya partícipes de una dinámica un poco más ya de la empresa familiar y no solamente de la familia y bueno, y de ser partícipes siendo colaboradores en la empresa. Pero sí, entonces ya están preguntan: en otro lugar. mami, ¿cómo te fue en esa licitación o en esa convocatoria? El día del premio estaban súper pendientes. O sea, no es ajeno o que mi mamá trabaja o que mis tíos trabajan o la abuelita en una cosa tan externa, sino que ellos la sienten muy propia y sí se han involucrado. Después la segunda generación son los hijos de Juan, pues que son un poco más pequeños, Sí. de 16. Sin embargo, tú hablas. Pero de ellos Valentina aquí te en dijo el otro día vacaciones. que quería dictar una clase. Sí, ella dice que algún día quería venir a trabajar acá, porque como escucha a los primos que en vacaciones, entonces. Y Juan Felipe pues adora su colegio y adora TIT, desde su visión de estudiante. Entonces Fue víctima de bullying y eso hizo que los papás pensaran en que este era un espacio importante para él y de verdad le cambió la vida. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de Nicolás y Sarita trabajando con nosotros, ellos tuvieron que pasar examen de admisión. O sea, aquí muy bien. con Aquí nuestra líder de gestión humana, sí, ella. Sí, con la coordinadora de convivencia, sí, examen, El examen los de conocimiento papeles. de física y Sí, de matemáticas. Nicolás. Entonces, ¿qué es eso? Eso es Averiguar, educar. sí. Sí. El RUD, tienen que presentar el RUD, el examen médico, absolutamente todo, todo, porque es una formación. Hoy, en ese tiempo trabajan con nosotros y cuando han salido a trabajar afuera, ya saben, ya llevan un bagaje, ¿no? Y así, eso es la seriedad. Les decía yo, desde el primer día, cada uno de nosotros ha tenido que cumplir horarios, todas las exigencias del sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo está aquí bajo mi responsabilidad. Entre las exigencias hay que cumplir con esto, hay que cumplir con lo otro, porque eso hace también que las empresas sean sólidas y que haya una confianza del que viene. Claro. Así Por es. el ser hecho La de coherencia de la que familia- hablábamos, por cierto. Sí. Sí, ¿no? Creo Y que le eso es da muy profesionalismo. Ese es otro de los retos de las empresas familiares, la profesionalización. Entonces, porque eres mi hijo, entonces te pago más o te pago menos. Entonces, porque el día de mañana vas a ser socio. O No. entonces no tienes que seguir un horario y te vas a la hora que se te No, antojó no, irte. no. O no te voy a hacer seguimiento. Ese es otro tema también, ¿no? Como yo entonces le hago seguimiento a, bueno,
Juan Carlos es el gerente, pero también tiene encima una junta que lo está evaluando y está diciendo, venga, ¿y usted cómo va también? Porque el día de mañana ya Juan Carlos entonces no está dando los resultados, venga, le hacemos un jalón de orejas, todo ese tema de la profesionalización, perdón que te usé como ejemplo, no es que sea cierto, pero te usé como ejemplo, pero debería pasar del mismo modo con todos. Entonces aquí Juan Carlos también no solo es el jefe de ustedes dos seguramente, y pues Juan Carlos también le jala las orejas al que le haya que jalar las orejas. Nosotros tenemos dentro de... Primero, no tenemos protocolo de familia, tú lo has insistido mucho y lo hemos hablado muchas veces, pero realmente cuando ya llegamos a tener el grado de certeza, de cercanía, hemos tenido que tener esas conversaciones difíciles muchas veces. Entonces, de pronto, lo hemos dejado de lado, nuestro protocolo de familia, no lo tenemos. Bueno, pero han encontrado una dinámica, eso también está bien. Que es el equivalente. Es el equivalente, está bien, sin embargo, se ven puntos, sobre todo cuando empiezan a entrar las nuevas generaciones, Claro. donde yo ya tengo que empezar a sentar ciertas bases, porque si no nos vamos a pegar un agarrón seguramente, porque pues sabemos que igual hay un tema de la formación que ustedes les están inculcando a sus hijos, y eso como base es fundamental. Yo creo que ese es uno de los factores de éxito de empresas como Corona, que ya van como en cuarta, quinta generación, los mismos Carvajal, y es que han logrado hacer una transmisión no solamente de saberes, sino también de valores y de tener una consolidación como familia. Eso está bien, pero eso tiene que ir en algún punto acompañado con unos documentos que le ayudan a dar mayor peso, y esa sí es una recomendación que les hacemos nosotros en este momento. De pronto, igual todavía 25 años, en todo caso por aquí ya hay unos visos más de ya cada vez me puedo estar pensando, involucrándome más. Por acá estamos más chiquitos, pero sin embargo ya podríamos estar hablando de entonces en unos 5 años, o sea, no estoy diciendo que lo tengan que hacer ya, pero sí que lo dejen ustedes como proyecciones en tanto tiempo. Ya yo creo que ya deberíamos estar sentando estas bases, pero hay otras cosas que sí, obviamente se deben conversar, y se deben conversar también para las siguientes generaciones, y es, ¿qué pasa si el día de mañana no estamos por alguna razón? Algo pasó, no estamos nosotros como líderes del negocio. ¿Qué va a pasar después? Los planes de contingencia también. ¿Qué pasa? Eso pasa mucho, sobre todo primeras generaciones de uno solo. Con ustedes es un poquito menos difícil hacer el tema, pero con una sola generación, ¿qué pasa? El papá falleció y los hijos no saben qué hacer con todo eso, no saben dónde están las cuentas, no saben qué propiedades tiene la familia, porque a veces las familias empresarias no solamente tienen el negocio, sino que tienen otras propiedades también. Y cuando hay todo ese tema que no se organiza con tiempo, el tema de las herencias, por ejemplo, que es también tan supremamente delicado para la convivencia familiar y también para el bolsillo. Yo les cuento el caso, por ejemplo, de una empresa que la herencia que dejó el papá fueron un patrimonio más o menos como de unos 20.000 millones de pesos. No han podido levantar ese patrimonio porque no tienen cómo sacar los 1.500 millones que les cuesta levantar el patrimonio hoy. ¿Por qué les cuesta todo eso? Porque eso cuesta el ejercicio de levantar todo ese patrimonio a nivel legal, eso es lo que les cuesta al abogado y todo eso, y la liquidez no la tienen hoy, por ejemplo. Entonces, poder incluso hacer una planificación patrimonial juiciosa, de decir, bueno, ¿cómo nos organizamos desde ya para ver que el día de mañana esto, incluso poder decirle a los hijos, esto va a quedar organizado de esta manera? O sea, todas esas cosas son cosas que hay que ir pensando en una proyección de hacerlas en algún momento, de no dejar que pasen mucho tiempo, sobre todo no para ustedes, porque ustedes ya tienen una dinámica que funciona muy bien, sino para la generación entrante. Y otra recomendación que les hago, que me parece maravillosa, sobre todo porque tienen varias generaciones, es una práctica que tienen algunas empresas de familia, y es, por ejemplo, ellos hacen comités de innovación, como comités de innovación con las generaciones más pequeñas. Y ahí entonces yo empiezo también a darle una dinámica más formal, pero también una dinámica en la que involucro a mis hijos, por ejemplo, y lo que hacen entonces es tenemos acá un comité de innovación de los más pequeños, y a ellos los pongo a trabajar en una serie de iniciativas, de proyectos, de cosas súper interesantes. Y por acá entonces de pronto tengo otra generación que pueden ser los más grandes, o incluso los podemos mezclar en uno, donde también igual, entonces un comité de innovación que hace este tipo de cosas, y eso empieza a conectar mucho más a las generaciones con el negocio familiar.
y también darles a entender a los hijos que en algún momento ellos pueden estar como está Felipe, como parte de la junta, o ni siquiera, o incluso pueden estar como parte de la asamblea de accionistas, de pronto no involucrarse mucho, pero tener ese sentido de familia, de quiero estar acá porque esto lo hicieron mis papás, lo levantaron mis papás, y con la abuela también, y todo esto que han hecho ellos no quiero soltarlo, y eso da ese sentido aún más de familia, el buscar tener más espacios, el, por ejemplo, decirles a ellos que por favor se tienen que escuchar el podcast, no porque queremos tener más oyentes, ¿no? Pero sí porque hay esta historia que seguramente incluso ellos podrán conocer como con visos. Ustedes la pueden plasmar acá y pasarla de generación en generación. Digamos que esto es un camino, también pueden ustedes igual hacer la historia. Y el poder pasar, uno de los éxitos de las empresas familiares es que pasa el legado de generación en generación, y el legado implica la historia. Nosotros no llegamos a estar donde estamos porque hicimos así, entonces todo se creó. Esto viene con un esfuerzo, con un trabajo, con un empuje, con subidas y bajadas todo el tiempo. Y eso también hace que los hijos tengan una mayor cercanía con las empresas de familia. Yo veo tristemente empresas de familia que no han logrado esa conexión con los hijos, y son empresas de 20, 25, 30 años en el mercado que hoy les puedo decir que van a desaparecer porque los papás pues hicieron el trabajo que pudieron hacer, no lo voy a criticar, pero pues porque no soy quien para juzgar, obviamente todos lo hacemos desde el amor. Pero de pronto pudieron haber hecho otros, o hubieran haber tomado otros caminos para lograr esa cercanía con los hijos. Entonces sí, como dejarles esas dos recomendaciones e invitaciones. Hay muy buenas prácticas de empresas de familia que uno puede tomar, que son súper interesantes y que le dan mayor formalidad también a la cercanía entre la familia y la empresa. Así que pues ahí les dejo como esas recomendaciones. Sí, esa es una tarea que tenemos pendiente, no es que no la vayamos a hacer. Y aquí es también algo, la diferencia de edades entre los mayores, mis nietos mayores, 25, 21, 15 y 11 años. Felipe no tiene hijos. Felipe tiene, la niña que sí, tiene la pregunta 7 años y 5 años. Claro. Entonces sí hay una diferencia de edades que puede, digamos, como ir dilatando esta situación, pero lo tenemos presente, que hay algunas cosas que tenemos que ajustar. Pero una de las cosas, hablamos de nuestra, que yo quería también, tal vez como anécdota, tratamos de que en las reuniones familiares no hablamos de trabajo. ¿Sí? Importante. Porque a la hora del almuerzo que nos reunimos, salimos de la oficina, trabajamos juntos y llegamos al almuerzo a la casa, están los nietos, y entonces hemos tratado en lo posible, no es ocultarles la situación, porque en los momentos en que tenemos que hablar de situaciones complejas o las alegrías, que hemos tenido muchas satisfacciones, ellos son parte, pero que no sea eso una constante. Y hablamos, decimos, no, estamos en la casa, vamos a hablar de cosas personales. Y esas son muy buenas prácticas de las empresas familiares. Ahora, algo que yo siempre digo, porque es que hay algunos consultores que también dicen, no, es que usted tiene que separarlo completamente lo familiar de lo empresarial. Y yo digo, no se va a lograr del todo, o sea, seguimos siendo seres humanos y seguramente ustedes dos se tienen alguna discusión en la oficina y salen juntos para la casa en el mismo carro, pues no va a ser como que salimos al carro y ya, ay, hola, ¿cómo estás? Y una vez y estamos felices, pues no. Las transiciones necesarias. Son transiciones necesarias, pero esa es una muy buena práctica de procurar que los espacios empresariales sean espacios empresariales y los familiares los familiares en una proporción adecuada, pues porque al final también estamos en el mismo espacio, somos seres humanos y somos cosas integrales. Entonces, y hay momentos pues, momentos en donde obviamente si hay algo que está siendo crítico, obvio, que requiere un espacio adicional, sin embargo con la sensatez y con la capacidad de cuidado, que aquí sentimos que hay mucho cuidado de todo. Nos encanta. Bueno, mucho por contar sabemos, sin embargo, por hoy podemos ir aquí cerrando y sabemos que vamos a tener muchas oportunidades de quizás muy pronto volverlos a invitar para que todo eso que nuestros oyentes están escuchando y están sintiendo, yo quiero más,
más detalles, podamos disfrutarlo. Y además, ¿por qué? Porque claramente emergen muchas historias que están en desarrollo. Entonces querremos saber en poco tiempo qué está pasando en este fluir maravilloso permanente de IT. Y en ese cerrar, queremos igual también que invitemos a nuestros oyentes a esta oferta maravillosa que es TIT, cómo los incluimos. Entonces, aquí Juan Carlos me está haciendo cara que quizás te haces cargo. ¿Qué invitación les hacemos en ese sentido? La invitación a los oyentes es que si quieren conocer sobre TIT, también los invitamos a que visiten nuestra página web. Tenemos oferta de tutorías virtuales, de nivelaciones académicas, oferta para las familias que educan en casa, que necesitan un currículo estructurado. Nos pueden encontrar, y familias que están buscando otro tipo de alternativa de educación, como la educación virtual, pues estamos para servirles en lo que necesiten en temas educativos. Y si hay alguien que nos está escuchando de alguna fundación que tenga algún impacto social, que quiera conocer nuestra oferta para llevar educación a todos los rincones de Colombia, pues bienvenidos, que nos ubiquen por la página web. Muchas gracias, y creo que lo que siempre nuestros oyentes escuchan, que es nuestra frase final de cierre, que hagamos la diferencia desde la raíz, creo que aquí es contundente que estamos haciendo juntos la diferencia desde la raíz. Entonces convocamos a que muchos más se unan a esto que estamos creando juntos, y que además, cuando se hace desde la educación, qué potente resulta ser, construyendo un país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.